Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches al Ecuador y al mundo entero, a todos nuestros amigos cibernautas que están conectados con la radio CGN Noticias, Radio y Televisión Online en nuestro espacio Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía, programa grabado por el canal de televisión de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guaya. Estamos conectados en la ciudad de Nueva York con Coral TV y aquí en Guayaquil, Ecuador, estamos con Gloria Visión, con Radio Guayacense, con Radio Postdata y una serie de emisoras y canales de televisión que están conectados con nosotros para ver la información que damos a diario. El día de hoy contamos con la presencia de una destacada dirigente de Unidad Popular. Nos referimos a la doctora Natacha Rojas, que también ha trabajado en los sectores populares y una persona que ahora está analizando sobre el problema de la ley, la nueva ley del gas que ha impuesto el gobierno nacional. Muy buenos días, doctora. Los micrófonos de Frente a Frente le escuchan. Gracias. Muy buenos días, disculpen, no le entiendo muy bien lo que se dice, está cortándose la comunicación. A ver, ahora sí. Un poquito. ¿Y ahora? Mejor. Ya, le preguntaba cómo es la situación. Nada, no me escucha nada. Entonces el internet de ustedes, porque aquí yo lo escucho claramente. Vamos a cambiar el micrófono, a ver. ¿Ahora me escucha? ¿Sí me escucha bien? Bueno, le estaba refiriéndome sobre el problema del gas. Entonces queremos saber la posición y cuál es su criterio al respecto sobre ese tema. Gracias, doctora. Adelante. Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Lamentablemente el gobierno nacional y la Asamblea Nacional acaban de darle un golpe muy fuerte a los gobiernos autónomos descentralizados al disminuirles recursos con la aprobación de la ley GATS. Pero en lo fundamental, a quienes disminuyen recursos son a los proyectos sociales, son a las guarderías, son a los a las escuelas municipales, a los patronatos o centros de salud en los distintos territorios, porque lamentablemente con la propuesta que hace la Asamblea Nacional se disminuyen los recursos para proyectos sociales al momento que se establece que salen de las partidas presupuestarias para gastos tanto la partida o el subgrupo 71 como el subgrupo 78. ¿Eso qué significa? Que los municipios y los consejos provinciales no van a poder contratar profesores para las escuelas municipales, no van a poder contratar médicos, enfermeras, comprar medicamentos para los patronatos, para los centros de salud, no van a poder contratar profesoras parvularias para que en las guarderías municipales cuiden a los niños y que las mujeres vayan a trabajar con tranquilidad. No van a poder contratar especialistas en psicología, médicos para que atiendan a nuestros adultos mayores en los centros gerontológicos o proyectos que tienen que ver con escuelas de fútbol, con atención a mujeres. Las casas de acogida están en riesgo de desaparecer para las mujeres víctimas de violencia porque no van a poder contratar personal. Y esto es sumamente grave porque mientras, por un lado, se recorta recursos a los municipios, se recorta recursos a los consejos provinciales para la inversión en proyectos sociales, la Asamblea Nacional se acaba de aprobar un incremento en los sueldos para cada uno de los asambleístas en $1,444. Es decir, al gobierno y a la Asamblea Nacional no le importa que la ciudadanía no tengamos acceso a la salud, no tengamos acceso a la educación, no tengamos acceso a proyectos sociales, pero sí le importa que se les suba los sueldos a los asambleístas, sí le importa que le paguen los viáticos al presidente de la República y todos los gastos que eso significa en la cantidad de viajes que permanentemente está desarrollando junto a otros ministros de Estado. Tenemos que ver que a nivel de las agrupaciones culturales tienen apoyo de los municipios y de las prefecturas y ahora no van a tener ese respaldo, ¿verdad?
Bueno, lamentablemente muchos alcaldes y prefectos tienen miedo y queremos hacerles un llamado a que dejen el miedo, que se pongan a la cabeza de la exigencia de los recursos que les pertenecen, porque el gobierno nacional les debe recursos por un lado, pero por otro lado, que no permitan el paso de esta ley, porque los alcaldes y los prefectos son aves de paso. Hoy les tenemos como autoridades, pero los proyectos, los beneficios son permanentes para la ciudadanía. No se trata de defender ni alcaldes ni prefectos, se trata de defender los recursos que nos pertenece al pueblo, los recursos para que el adulto mayor del sector popular, del barrio popular, pueda ir al centro gerontológico del municipio, pueda ir a los talleres dirigidos para mayores al municipio, para que la mujer víctima de violencia sepa que puede acudir a una casa de acogida para precautelar su vida, para precautelar la vida de sus hijos, para que los niños se queden bien cuidados y no abandonados en las casas durante todo el día, mientras mamá tiene que salir a trabajar porque no le alcanza para pagar a una persona que le cuide. Por ello es fundamental que nos unamos a defender estos proyectos sociales. Y la organización que represento, la Unidad Popular, hemos presentado la demanda de inconstitucionalidad a las reformas a la ley COTAD, tanto por el fondo como la forma. ¿Por qué por la forma? Porque ya está acostumbrado el presidente de la República a presentar proyectos de ley de carácter económico urgente para evitar el debate, para evitar las propuestas distintas, para evitar la movilización de la gente, la deliberación pública, y presentan proyectos económicos urgentes. Las reformas a la ley COTAD no correspondía ser presentada como económico urgente porque no va a tener el Estado ecuatoriano recursos inmediatos de disponibilidad para determinar hacia otras actividades, sino que en el mes de junio recién tendrán una valoración de cómo se ha aplicado esta ley. Ojo, hasta el mes de junio, municipios y consejos provinciales tienen que rediscutir la aprobación del presupuesto que se hizo en diciembre del 2025 porque tendrá que cambiar absolutamente todo. Y por el fondo, porque se violenta la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados, económica, financiera, administrativa y política. Por el porque se ponen en riesgo los proyectos sociales que los sectores vulnerables son beneficiarios. Por el fondo, porque definitivamente se va a utilizar esta figura para no transferir de manera oportuna e inmediata, como establece la Constitución y el propio COTAD, los recursos que les pertenece a los gobiernos autónomos descentralizados, y porque esto va a significar que aproximadamente el señor Daniel Noboa va a recortar $1.000 millones a los municipios y consejos provinciales, afectándoles en proyectos de desarrollo que tienen como obligación impulsar en los distintos territorios. Doctora, dígame usted, ¿cómo ve el toque de queda que va a haber en Quito, en Guayaquil, desde el día 15 hasta el día 30 de marzo? Ni los estados de excepción ni los toques de queda han resuelto los problemas de inseguridad en nuestro país. La inseguridad debe ser enfrentada desde los elementos estructurales, elementos diversos necesarios en este momento. Una depuración urgente de la cúpula de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y de la Marina, en donde, no lo digo yo, lo han dicho los medios de comunicación, existen personajes vinculados al narcotráfico, al crimen organizado y a la corrupción. En segundo lugar, limpiar, sanear la justicia ecuatoriana. No es posible en el Ecuador que hayamos tenido un presidente del Consejo de la Judicatura vinculado al crimen organizado y que hasta el último día o los últimos días el bloque del presidente de la República lo defendía, pero se dieron cuenta que estaban teniendo rechazo por esta actitud de la población ecuatoriana y el último día decidieron votar por la censura del señor Godoy, solamente por poner un ejemplo. En tercer lugar, es urgente
Por supuesto, mejorar todo el proceso de inteligencia, tanto de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y de otras instancias, pero de la mano va la gran inversión que requiere el Ecuador en lo social, en la reactivación del aparato económico y productivo para que el pueblo ecuatoriano tenga empleo, en el acceso a la salud, al arte y a la cultura, para que nuestros guaguas, para que nuestros hijos puedan estudiar, tengan espacios de recreación, puedan desarrollar sensibilidad y que estén ocupados en actividades importantes vinculadas al arte, a la cultura, al deporte. Así como también es fundamental la inversión en salud, porque el sistema de salud se está cayendo a pedazos. El problema de la inseguridad debe ser enfrentado de fondo, y de fondo significa la depuración de la fuerza pública, la depuración de la justicia ecuatoriana, así como también una gran inversión social para recuperar lo que hemos perdido en el país. ¿Cuál el gobierno tiene a todos sus partidarios participando? Bueno, primero hay que señalar que es parte del abuso de poder, el autoritarismo de la presidencia del señor Daniel Noboa, de este elemento totalitario que pretende impulsar en el Ecuador. Tiene la mayoría de la Asamblea Nacional, tiene la mayoría, sabe Dios, como dice nuestro pueblo, como la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Tiene la dirección de la Judicatura, tiene al fiscal que le sirvió en varios mandatos y actividades al gobierno nacional, y ahora se convoca un concurso desde el Consejo de Participación Ciudadana en donde la comisión de selección la preside una joven abogada junior que no tiene experiencia en el ámbito penal ni en las otras áreas que tienen relación con la elección del fiscal, pero que adicionalmente la misma comisión de observadores han cuestionado. Y valdría que se aclare, hoy en la mañana escuchaba noticias al respecto de que a última hora, y no saben todavía el procedimiento, habrá que investigar, no sé si salieron ya más notas respecto de este tema, la forma como se inscribió el señor Alarcón, porque el actual fiscal encargado, porque incluso él estaba o salía de viaje a Panamá. Son elementos que hay que considerar cuando la recepción de documentos era de carácter personal. Habría que ver en qué condiciones se desarrolló. Lo que el gobierno pretende con la fiscalía es hacer lo que hizo con el Consejo de la Judicatura. Le puso primero al señor Godoy, con todo lo que esto implica. Luego va su sucesor, el cual es estudiante de Derecho, y el mérito es haberle perdonado y tramitado, mejor dicho, porque la Asamblea Nacional le perdonó, haber tramitado los 98 millones de dólares de perdón a la Corporación Noboa, y que está a las órdenes del gobierno nacional. Adicionalmente, en la designación del presidente encargado del Consejo de la Judicatura, no nos olvidemos que hubo un sinnúmero de elementos gravísimos para dejarle de lado a la doctora Villasís, inventándose un impedimento en el Ministerio de Trabajo que hasta el día de hoy no ha sido aclarado. Lo mismo, lo que les falta es la fiscalía, nombrar el fiscal definitivo para perseguir, para amedrentar a la oposición, para hacer lo que el gobierno nacional ordene y determine. Mire, es gravísimo. Yo no comparto ideológicamente con el señor Aquiles Álvarez, alcalde de la ciudad de Guayaquil, pero lo que está viviendo es parte de un proceso de odio y de persecución política. Trasladarle a la cárcel sin sentencia ejecutoriada, trasladarle a la cárcel del encuentro, sin sentencia ejecutoriada, raparle, sin sentencia ejecutoriada, todo un elemento de linchamiento mediático, que la justicia investigue los elementos por los cuales está siendo juzgado, pero primero necesitamos sentencias ejecutoriadas. No puede prestarse la justicia, no puede prestarse la fiscalía para los caprichos del presidente. Hechos. También tenemos que ver que el señor Joselito Argüello es uno de los que está participando y lo han dejado afuera
porque no es del lineamiento del presidente de la República. Sí, varios elementos que se presentan, pero como yo siempre digo, nuestro pueblo es sabio y nos dice, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Va a haber movilización. Si el presidente Daniel Noboa no entiende que el pueblo ecuatoriano en la consulta popular le dijo no a su proyecto económico neoliberal, le dijo no al autoritarismo, le dijo no a la prepotencia, le dijo no a las bases militares, tendrá pronto que dar un paso al costado. El presidente de la República es el llamado principal a cumplir lo que dice nuestra Constitución. Es el que debe cumplir todos los elementos establecidos en la Constitución, que lamentablemente no lo hace. El artículo 424 de nuestra Constitución es claro y dice: la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales. En caso contrario, carecerán de eficacia jurídica. Es decir, esta es la norma, esta es la Carta Magna, esta es la ley de leyes que rige al Ecuador. Por lo tanto, lo que está haciendo el presidente de la República es vulnerando y violentando lo que dice la Constitución. Y ojo, nadie es eterno en el mundo. Ningún gobierno es eterno. Que recuerden que ahora están en el poder, pero que mañana ya no seguirán en el poder y tendrán que responder a la justicia nacional e internacional por la violación sistemática a las normas jurídicas en nuestro país. El pueblo ecuatoriano en la consulta popular dijimos no a las bases militares y el presidente hace lo que quiere. El pueblo ecuatoriano le dijo no al trabajo por horas y el señor Harold Urbano, vasallo y operador del señor Daniel Noboa, a través de un acuerdo violando el Código del Trabajo, violando la Constitución, establecen una normativa para que los trabajadores laboremos hasta 10 horas al día. El pueblo ecuatoriano le dijo no a una nueva Constitución y depende del momento, el capricho y los intereses hacen absolutamente todo lo contrario a esta norma jurídica que determina lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer en el país. Usted dijo, doctora, mañana vamos a ver si el pueblo responde con las movilizaciones, porque el pueblo está cansado de lo que está haciendo el presidente de la República, que nosotros lo consideramos un Nerón ecuatoriano. ¿Por qué le decimos un Nerón ecuatoriano? Porque él está haciendo lo mismo que Nerón, darle circo al pueblo. ¿Qué es lo que está haciendo? Haciendo espectáculos mediáticos. Eso es lo que está haciendo. Nada más. Pero además también un filipillo, un traidor al pueblo ecuatoriano. Eso es lo que es el señor Daniel Noboa en este momento. Creo que las marchas a nivel nacional del 8 de marzo fueron un indicador importante de lo que está pasando en el Ecuador. El 8 de marzo las mujeres nos movilizamos por nuestros derechos. Las mujeres nos movilizamos bajo el grito de no más violencia, no más femicidios, no más vulneración de derechos, pero también nos movilizamos en rechazo a las políticas del gobierno. Nos movilizamos bajo la consigna a nivel nacional de fuera, Noboa, fuera. Y ese es el elemento que hoy los distintos sectores organizados, los distintos sectores también no organizamos, exigimos. Si no cambia el presidente, tendremos que cambiar de presidente. Porque va a haber mucha represión a los sectores populares, estoy casi seguro, y por eso decía el ministro Reinberg que estamos en una guerra, que el día 15 todo el mundo esté dentro de su casa, porque del 15 al 30 ellos van a seguir a todo el mundo, porque esa es la verdad, no al narcotráfico, sino a los movimientos sociales. Así es, y no nos olvidemos que existe un antecedente muy grave de la abuso de la fuerza que terminó en una desaparición forzosa y de paso
quiero decirles a los hermanos y a las hermanas, a familiares de los 4 niños de las Malvinas, que todo el pueblo ecuatoriano estamos solidarizados con ellos, que fue un crimen atroz lo que se presentó en el caso de nuestro país. Y por supuesto, lo que permitió determinar cuál fue el camino que utilizaron dentro de la desaparición de los 4 niños de las Malvinas fueron las cámaras de seguridad de la empresa de seguridad de Guayaquil, que hace poco intervino el gobierno nacional, porque saben que desde ahí se graba y se puede determinar la vulneración y la violación a los derechos humanos. Hay que estar atentos, hay que movilizarnos, por supuesto que nos da miedo, por supuesto que nos da recelo, pero el miedo no nos puede paralizar. Este elemento y anhelo de luchar por la justicia, de luchar por la igualdad, de que se respeten los derechos, es mucho más fuerte que el miedo. Haber dialogado con ustedes, la dejamos con sus palabras finales y que no sea ni la primera ni la última vez que conversemos, porque podemos hablar muchos temas con usted. Cuando usted lo requiera, siempre a las órdenes, solamente decirles a los amigos y a las amigas que están conectados que es un momento muy importante para nuestra patria en la defensa de los derechos. Necesitamos movilizarnos, necesitamos demostrarle al gobierno de Daniel Noboa que no le tenemos miedo, que aquí estamos de pie, aquí estamos en defensa de los derechos, en defensa de la vida, en defensa de las libertades, y que Ecuador es un pueblo que nunca ha aguantado el autoritarismo y la prepotencia, porque gobiernos con esas características han terminado en la calle. Gracias, doctora. Hasta una próxima oportunidad. Estuvo con nosotras la doctora Natacha Rojas de Unidad Popular. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.